gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder hablar de temas que me interesan aquí con ustedes. Entonces, bueno, el tema que me invitaron a presentar el día de hoy es abordaje de la enfermedad de cadenas ligeras y afección renal. Estos son los objetivos que quisiera discutir el día de hoy. Algunos conceptos básicos que me gustaría que entendiéramos, definiciones de enfermedades que tienen que ver con las cadenas ligeras, cuáles son los estudios diagnósticos que tenemos disponibles y un caso clínico de un paciente que creo que nos puede servir de reflexión. Entonces, bueno, para empezar con estos conceptos básicos, son cosas que a mí me hubieran gustado entender cuando era residente de medicina interna y veía pacientes con mieloma y no sabía qué estaba pasando. Entonces yo creo que era cuestión de regresarse un poquito a ver lo básico, qué son las células plasmáticas, qué es la proteína monoclonal, qué son las cadenas ligeras libres. Entonces, bueno, esta célula muy bonita es una célula plasmática, la vemos por lo general en la médula ósea, tiene una forma como de un huevo estrellado y bueno, tiene ahí, produce muchas proteínas. No sé si se acuerdan que las células plasmáticas pues vienen de la célula B. Y la célula B, dice un libro, que vive una vida muy peligrosa porque se tiene que mutar para llegar a producir los anticuerpos que necesita el paciente, IgM, IgG, IgE, IgA. No sé si recuerdan que al principio todas las células B producen IgM y luego tienen que hacer mutaciones en su ADN para hacer el cambio de clase y empezar a producir los diferentes tipos de inmunoglobulina. Y este es un momento muy riesgoso que vive la célula y que ocasionalmente provoca una enfermedad. Entonces, bueno, ya pasando a las células plasmáticas clonales, lo que pasa es que en este momento tan riesgoso hay algunas células que pueden mutar y desarrollar una enfermedad y entonces hacerse clonales. Y aquí yo creo que la palabra clave es clonal. Entonces, ¿qué significa clonalidad? Aquí lo podemos ver con Star Wars. Son células igualitas que se replican, ¿ok? Es una copia de la misma célula. ¿Y qué va a pasar con esas células que ya sabemos que producen anticuerpos? Pues estas células, que es una clona, van a producir un anticuerpo que es igualito. Entonces van a producir una proteína monoclonal. Entonces esa es la proteína monoclonal, son anticuerpos que son idénticos y eso no es normal. Lo normal es que tengamos diferentes tipos de anticuerpos para protegernos de infecciones, anticuerpos de memoria y otras cosas. ¿Y qué son las cadenas ligeras? Son un fragmento de la inmunoglobulina. Si se acuerdan, las inmunoglobulinas tienen una cadena pesada y una cadena ligera. Entonces, las cadenas ligeras son un fragmento de la inmunoglobulina. Hay algunas células plasmáticas clonales que se mutan que van a producir solamente un fragmento de la proteína, no todo el anticuerpo. Entonces esto es lo que pasa en un grupo de enfermedades que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bueno, aquí podemos ver una lista de algunas de las enfermedades de células plasmáticas. Vamos a describir algunas de ellas que tienen que ver más con las cadenas ligeras. Y bueno, aquí recordando, les explicaba que las células plasmáticas pueden desarrollar alguna clona y entonces cuando se desarrolla una clona, esta puede empezar a proliferar y dependiendo de la cantidad de la clona y de las alteraciones que vaya adquiriendo la célula, es la enfermedad que vamos a ver. Entonces, al principio, como ven aquí, cuando hay una clona muy pequeña, puede ser que nada más veamos algunas manifestaciones que realmente no provoquen una enfermedad. Pero conforme esto va progresando, pues nos va a ocasionar una enfermedad, cuando hay una clona más grande de células malignas. Entonces, aquí para definir MGUS, que es la gamapatía monoclonal de significado incierto, en esta hay una clona pequeña de células plasmáticas que pueden producir una proteína monoclonal en pequeña cantidad, ya sea células, proteína monoclonal o un anticuerpo completo o cadenas ligeras. ¿Y cuál es la clave aquí? Que no hay daño a órgano blanco. Ahorita vamos a ver cuáles son los órganos blancos. Miren, lo encontré ayer tratando de justificar los exámenes en orina. Entonces, hay otra definición. Proteinuria idiopática de Bence-Jones es cuando se excretan cadenas ligeras, más de 200 miligramos,
sin que haya evidencia de mieloma o amiloidosis. Y bueno, está el mieloma múltiple asintomático, donde hay más carga tumoral, hay más proteína monoclonal y sigue sin haber daño a órgano blanco. En el mieloma múltiple, que es la enfermedad ya activa, hay una clona más grande de células plasmáticas que van a producir ya sea anticuerpos o cadenas ligeras y van a ocasionar daño a órgano blanco, principalmente afectando al riñón y a los huesos. Y aquí nos puede servir para recordar que son condiciones definitorias de mieloma, que es el CRAB, es la mnemotecnia, elevación en el calcio, disfunción renal, anemia y enfermedad ósea. Cuando tenemos un diagnóstico nuevo de mieloma múltiple, se supone que más o menos el 20% de los pacientes se van a presentar con una creatinina mayor de 2 y más o menos el 10% de los casos nuevos de mieloma van a requerir hemodiálisis al diagnóstico. Esto puede mejorar en un porcentaje importante con el tratamiento apropiado, haciendo el diagnóstico a tiempo y cuando los pacientes reciben el tratamiento apropiado. Lo que revisé el día de ayer es que aproximadamente el 75% pueden tener recuperación. Puede ser que no a un nivel normal, pero muchos pueden tener una recuperación importante con el tratamiento apropiado y eso es lo que vemos en la clínica. Y bueno, por último, esta definición, amiloidosis de cadenas ligeras. En esta enfermedad también hay producción de cadenas ligeras y va a haber depósito en diferentes órganos y uno de ellos muy importante es el riñón. En lo que podemos ver es proteinúrica. Aquí hay una pequeña clona de células plasmáticas, pero que están produciendo más cadenas ligeras y que están ocasionando daño. El mecanismo de daño renal por cadenas ligeras, pues el principal es la nefropatía por cilindros de cadenas ligeras. Puede haber, por ejemplo, como en la amiloidosis, depósito de amiloide. Hay en otros tipos de mieloma, depósito de inmunoglobulinas, hipercalcemia y nefrotoxicidad por los medicamentos que se utilizan. Ahora sí vamos a pasar a los estudios diagnósticos, que creo que esto es de lo que más me importa que quede claro. Entonces, si sabemos usar estos 3 estudios, creo que vamos a hacer el diagnóstico de más o menos el 98% de las enfermedades de células plasmáticas. Entonces, tenemos la electroforesis de proteínas en suero, la inmunofijación y las cadenas ligeras libres en suero. Entonces, bueno, para empezar, ¿cómo vamos a sospechar de la presencia de una proteína monoclonal? Lo que vemos en un perfil bioquímico en exámenes generales básicos es elevación de las proteínas y elevación de las globulinas. Adentro de las globulinas están los anticuerpos. Entonces, si vemos elevación de globulinas, tenemos que saber qué está pasando. ¿Qué anticuerpo es el que está elevado? ¿Es esto normal? ¿Es esto en respuesta a algo más? Y entonces lo que vamos a hacer, bueno, primero para diferenciar estos dos, la proteína policlonal y monoclonal, es hacer el estudio que se llama electroforesis. ¿Cuáles son algunas causas de elevación de proteína policlonal? Infecciones, autoinmunidad, y de elevación de proteína monoclonal, las enfermedades de células plasmáticas, y ocasionalmente algunos linfomas nos podrían provocar esto. Entonces, bueno, ¿cómo se identifica la proteína monoclonal? Este es un estudio de electroforesis, así nos lo reportan en uno de los centros de esta ciudad. El primer cuadrito es la electroforesis y el segundo es la inmunofijación. Entonces vamos a ver la electroforesis. En la electroforesis pues se corren las proteínas que están en el suero. Si pueden ver, el primer pico de esa gráfica es la albúmina y eso es lo normal. Lo normal es que el primer pico sea el más alto. Y en las demás curvas corren las diferentes inmunoglobulinas. Hay veces que hay elevación y se ven unas curvas más aplanadas. Lo que no es normal es que hay un pico en otra de las curvas que sea similar al de la albúmina. Aquí lo podemos ver marcado con negro. Ahí hay un pico monoclonal que no es normal. Y aquí abajo nos los reportan, nos lo cuantifican. Viene ahí como SMC y por ejemplo aquí nos ponen que son 0.9 gramos por decilitro. Entonces, sabemos que hay una proteína monoclonal, pero lo ideal es saber cuál es. Entonces, al diagnóstico lo que solicitamos es algo que se llama inmunofijación. Y en la inmunofijación lo que se hace es que en el laboratorio ponen en el suero del paciente anticuerpos que van contra los anticuerpos y contra las cadenas ligeras. Y luego se hace la electroforesis, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, en este paciente lo que detectan es que hay una banda de restricción
IgA lambda. Lo que se detectó en la electroforesis que veíamos acá es que este paciente tiene una proteína monoclonal que es IgA lambda, ¿ok? Y entonces aquí ya tenemos definido este paciente que sí tiene globulinas elevadas y que, que produce todo el anticuerpo. Sabemos qué anticuerpo está produciendo. Ahora tenemos otro estudio que pareciera un poquito más difícil de interpretar, pero no lo es. Las cadenas ligeras libres en suero. Entonces, les explicaba que en el anticuerpo tenemos cadenas ligeras y cadenas pesadas. Estas se pueden encontrar libres en suero en una pequeña cantidad. Aquí en la diapositiva pueden ver los rangos de referencia normales y nos importa mucho ver la relación entre las dos. Si hay una que se está produciendo más que la otra, la relación se va a ver alterada. Entonces es muy importante que cuando vean este estudio de cadenas ligeras pongamos atención a la relación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la diapositiva anterior veíamos un reporte de cadenas ligeras libres en suero normales y en esta podemos ver un reporte en el que están claramente anormales. Hay elevación en la cadena ligera kappa y la relación está claramente alterada en 539. Lo normal en el rango superior está a 1.6, ¿ok? Entonces, bueno, hay que acordarnos que estas cadenas ligeras son clonales, entonces por eso la que se produce es una, no las dos. A veces vemos elevación de las dos y eso podría ser por otras cosas que más adelante vamos a ver. En un paciente que tiene una enfermedad clonal, lo que vamos a ver es ya sea elevación de las cadenas kappa o de las cadenas lambda. Entonces, bueno, cuando solo hay elevación de cadenas ligeras, ¿por qué es tan difícil hacer el diagnóstico? Esto yo creo que es un reto que tenemos todos y corremos el riesgo de equivocarnos si no nos acordamos que esto existe. Entonces, ¿por qué es tan difícil hacer el diagnóstico? Por ejemplo, en los pacientes con mieloma múltiple de cadenas ligeras pueden no elevarse las globulinas y entonces puede ser que no sospechemos en esto. Y la otra cosa que nos puede complicar un poquito el diagnóstico es que las cadenas ligeras se depuran en el riñón y en los pacientes que ya tienen enfermedad renal puede ser que haya elevación de las cadenas ligeras. Y bueno, afortunadamente tenemos, aquí les voy a poner, estos son unos intervalos de referencia que salieron el año pasado, por aquí les pongo la referencia, si alguien la necesita se las puedo pasar. Y vienen rangos de referencia un poquito diferentes dependiendo de la depuración, de la función renal. Entonces esto es algo que a veces puede parecer complicado, pero bueno, tenemos estos estudios que nos orientan a cómo interpretar el estudio. Entonces, bueno, ahora sí quisiera comentarles este caso. Es un hombre ya fallecido, es un paciente que vimos de 70 años de edad. El paciente tenía anemia y tenía enfermedad renal crónica que estaba en hemodiálisis. No tenía ningún otro antecedente y lo que le llamó la atención a su nefrólogo, que lo conoció ya de manera tardía en su enfermedad, es que necesitaba muchas transfusiones. Entonces, alguien antes ya le había hecho una biopsia renal, pero él pidió que se revisara y en la revisión reportaron nefropatía por cilindros de cadenas ligeras con expresión dominante kappa. Entonces nos habló para que viéramos al paciente y pedimos unas cadenas ligeras y este es el valor que nos reportaron. Él tenía una elevación muy importante en la cadena ligera kappa y la relación está, como decimos, francamente alterada en 2000. Aquí no hay ni que revisar la tablita que les enseñé hace rato. Esta es la biopsia, lo que se reporta en la biopsia. Hicimos nosotros una biopsia de médula ósea donde nos reportan 70% de células plasmáticas, hacemos el diagnóstico de mieloma múltiple, damos un tratamiento que no fuera tóxico y bueno, además no tenía seguro, entonces nos tuvimos que adaptar a esas circunstancias. Tuvo respuesta al principio adecuada, posteriormente tuvo otras complicaciones, pero bueno, creo que este es un buen ejemplo de un caso que se nos puede ir. Un paciente que tiene enfermedad renal, que tiene globulinas normales, que está en hemodiálisis, podrías no sospecharlo porque él no tenía daño óseo, no tenía otras manifestaciones. Bueno, muy bien. Y bueno, para finalizar mis conclusiones, ¿en qué pacientes vamos a sospechar en enfermedades de células plasmáticas? Cuando veamos anemia sin causa identificada, elevación de globulinas o enfermedad renal no explicada. Ante la sospecha, mi sugerencia es mandarlo al hematólogo.
Y los estudios para identificar la proteína monoclonal, electroforesis de proteínas, inmunofijación y cadenas ligeras libres en suero. Puede ser que alguien me dijera aquí que me faltó hablar un poco de los estudios en orina, pero lo cierto es que con los estudios que tenemos en la actualidad vamos a diagnosticar la mayor parte de las cadenas ligeras y no nos va a hacer una diferencia hacer el estudio de cadenas ligeras en orina. El estudio que se hace ahora es sensible, lo que hace es que identifica una porción de la cadena ligera que normalmente está escondida cuando está unida a todo el anticuerpo, y entonces es más fácil detectar las cadenas que están libres en el suero. Y eso nos aumenta mucho los casos que podemos detectar. Y pues es todo de mi parte. Muchas gracias.